mediano o largo plazo de los individuos que consumen este tipo de cosas, ¿no? Bueno, el título 4 va a que este plan nacional de la dependencia, hay que elaborar este plan nacional, tiene que tener un contenido que está marcado en la ley, en su artículo 48, hay quienes lo elaboran, cómo se financia, esto está marcado a lo largo, y planes provinciales, está marcado a lo largo, ¿no es cierto?, de la ley. El capítulo 2 va al ordenamiento institucional, a darle fuerza a instituciones como el COFEDRO, también por ley, no puede ser un consejo que se reúna de vez en cuando, tiene que ser un consejo federal que tenga una acción específica y que tiene que organizar y coordinar todas estas cosas. El CEDRONAR también lo vemos como la posibilidad de darle una mayor importancia y jerarquía que la que él tiene. Y aparece la participación social, porque no es casual que cuando venimos a charlas y congresos y lugares donde hablamos de esta temática de las drogas, hay una presencia del Estado en un 20% de las exposiciones y el 80% de las exposiciones son presencia de organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de este problema. Entonces hay que darle lugar también por ley, no prohibirle por supuesto, sino darle el estatus que tiene que tener a la iniciativa privada, los ámbitos de la iniciativa privada, las organizaciones sociales y las entidades sin fines de lucro que participan ya mucho antes que el Estado inclusive en este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, formación, investigación y documentación, acá el Observatorio Argentino de Drogas, de la competencia que tiene que haber, es un país federal, tiene que haber una competencia de COFEDRO, una de CEDRONAR, la competencia de las provincias y la competencia de los municipios, otro ámbito que es el ámbito local, que tiene un accionar muy importante en todo esto. En definitiva, los últimos artículos ya, estamos yendo ya del 66 al 80, se ocupan de las infracciones y sanciones, que hay que fijarlas, porque si no, esto es una cosa, si no tiene castigo, son simples declamaciones de lo que no se debe hacer. Tiene que haber régimen sancionatorio a los que no estén dentro de no tengan el registro de la licencia, los que, digamos, un sancionatorio para todo lo que es la venta del suministro, para lo que es la publicidad y la promoción, tipo de infracciones, reincidencia. Bueno, esto ha sido todo un trabajo también muy arduo porque hay que conjugarlo con lo que ya existe y darle inclusive un estatus de cantidad, ¿no es cierto?, lo que hacen las infracciones. La financiación, nosotros hablamos de la creación de un fondo para la prevención de la dependencia alcohol y de drogas, con financiación del presupuesto del Gobierno Nacional. Nosotros creemos que justamente quienes venden y ganan dinero con la comercialización de sustancias que pueden producir un daño, tienen que pagar un impuesto en función de ese tipo de daño, que es una forma reparatoria, digamos, que se constituye un fondo para poder tratar, prevenir y después lo mismo pasa con los productos farmacéuticos, la financiación de las provincias y finalmente poner también la financiación a través del régimen de la persecución al narcotráfico, donde de repente no se puede lograr en la práctica y en lo concreto que los bienes que se incautan pasen a formar parte de la lucha contra toda esta problemática o de la financiación de todo este tipo de problemas. Bueno, en definitiva, esa es la ley. Cuando entonces volvemos al término que mostrábamos hoy de droga legal o ilegal, nosotros no somos prohibicionistas de lo que se consume y de lo que ya está, pero sí creemos nosotros que de alguna manera el Estado tiene que controlar, regular y limitar el acceso y proteger a la población vulnerable de las sustancias tóxicas. Digo porque una crítica que nos hacen, como decía recién Claudio, es que somos los malos de la película que queremos prohibir las libertades de la gente, ¿no es cierto? Después están, en cuanto a los derechos de las personas, nosotros en la ley están detallados la necesidad de la gratuidad, del acceso al sistema público, de recibir un tratamiento adecuado, el respeto a su personalidad, la confidencialidad de la información, que quede constancia de todo el proceso de atención, el trato de, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? No somos punitivistas, no queremos que haya que castigar o criminalizar a alguien porque sea una persona dependiente, pero sí sostenemos que el principal derecho a respetar es el derecho a recibir un tratamiento adecuado y eso no es lamentablemente lo que pasa hoy. Bueno, con respecto a los principios rectores, nosotros entendemos que se produce necesariamente una tensión entre derechos individuales e interés comunitario. Pero la verdad es que una sociedad narcotizada es una sociedad fragmentada, es la que estamos viviendo lamentablemente, y nosotros somos, digamos,
partícipes de la participación comunitaria, de la solidaridad, y que en las problemáticas estas de salud está la preeminencia del interés común por sobre lo que sean las cuestiones de libertades individuales. Bueno, yo ya me pasé de largo, tenemos por ahí muchas cosas más para mostrar, pero me parece que con esto vimos, o creo que podemos dar una visión global de lo que es la ley. Estamos, y la idea nuestra es ir generando jornadas donde vayamos explicando cada cuestión en particular, porque merece ser explicada: el ámbito educativo, el laboral, el familiar, las cuestiones de la publicidad y todo lo demás. Esto es un intento que nosotros estamos inclusive tratando, lo hemos presentado junto con el diputado Domingo, Agustín Domingo, que es de acá de Bariloche, que me acompaña. Nos ha adherido también a la ley la diputada Graciela Camaño, una diputada federal. Estamos buscando trabajar en conjunto con todas las fuerzas políticas, porque este es un tema transversal. Dentro de todas las fuerzas políticas tenés los que niegan este problema y los que son speakers, le digo yo, speakers son los que transmiten, ¿no es cierto?, los intereses de determinado tipo de industrias. Tenés los que lo hacen inocentemente y los que cobran jugosas sumas por hacer esa tarea, dentro de todas las fuerzas políticas. Creo yo que lo tenemos que despartidizar, hacer que no caiga en la grieta y que se genere un movimiento social acompañado, por supuesto, por todos los que están trabajando en estos temas. Por mi parte, nada. Bueno, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Primero había alguien que había intervenido antes. Acá. No, yo solamente quería agregar un marco teórico de lo que estaba hablando el doctor, que se ha usado para el origen del nombre Hajj, justamente viene de los turcos mamelucos, que eran los que atacaban a los peregrinos que iban a Jerusalén, a la tierra prometida, ¿no? También en el viaje de la ruta de la seda de los mongoles, como que quería agregar a en ese momento la edad que fue la del lugar. Pido disculpas. Y de ahí debe venir el mameluco Villalba, que la distribuye en la zona tuya, por eso. Exactamente, por eso. Gracias. Por eso que no hice la pregunta. Perdón. Una pregunta para Luis. Me han tocado participar en varias mesas y los defensores a la ley actual me dieron como un argumento que la falla no era de la ley, sino del sistema de salud. Entonces yo me hago esta pregunta. Frente a este nuevo proyecto de ley, que entiendo que es mucho más amplio e integral, por ejemplo, el tema de la red nacional, ¿no?, que me parece que es fundamental. Hace tiempo que desde las organizaciones de la sociedad civil venimos luchando para que esta red nacional tenga un registro obligatorio, no voluntario, porque si no nunca vamos a terminar con las organizaciones o los centros clandestinos, por decirlo, o ilegales. Entonces mi pregunta puntual es, para que esa red nacional tenga efectividad, tiene que haber habilitaciones factibles, tiene que haber un montón de otras cuestiones que cuando uno empieza a hacer el trámite se encuentra con trabas más trabas, no hay un criterio único, depende del lugar. Entonces la pregunta es, ¿está contemplado de alguna manera que no solamente esté en el cuerpo de la ley, sino que todas las otras organismos que se involucran en la factibilidad estén contemplados en que se trabaje de manera integral? No sé si fui clara con la pregunta. No, sí, a ver, la red nacional y el registro implica una decisión política fuerte de verdaderamente transparentar todo el sistema, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos hoy de la ley de salud mental, también es cierto que la ley de salud mental tiene falencias, porque yo digo, cuando una ley a 10 años de haberse promulgado sigue teniendo críticas importantes y la tienen que salir a defender corporativamente, fallas tiene, no hay duda. Ahora también tenemos que decir, y Nobleza obliga, que nunca jamás se puso el 10% que hay que poner en salud mental para que esto se lleve adelante, ¿no es cierto? Apenas si es el 1 y pico, el 2 y pico %.
Entonces, si con esto también hacemos una declamación y no le ponemos la plata que hay que poner, por eso nos aseguramos de generar toda una financiación. Le voy a dar un ejemplo acá. Nosotros cuando armamos la agencia de adicciones en la provincia, APASA puede hacer todas estas cosas y puede atender a los municipios y puede atender a los CRAIA y puede tener toda una evolución porque desde el poder, yo era ministro de gobierno, ¿qué hicimos? Sin que se dé cuenta, le sacamos de todo lo que recibe por lotería, que es un paquete enorme, salud y educación, le sacamos un 5% a salud y un 5% de educación, y entonces APASA tiene un ingreso mensual propio, de recursos propios, de ese 10%, que es importante, que lo merece, y que le permite esta autarquía y funcionar. Si vos no le pones plata, te quedás con el verso, nada más. Esto es cierto, es verdad. Una pregunta cortita cada uno. A Claudio me gustó cuando decía, bueno, no, la guerra no está perdida. Yo soy de los que lo pensamos, bueno, la batalla, por ejemplo, del ariete de la marihuana medicinal está perdida. El asunto es qué batallas nuevas enfrentamos ante eso, porque los medios, los interesados y los usuarios, como le dicen ellos, están como que han instalado eso. ¿Cuáles son las batallas nuevas que imaginas en ese sentido? Y otra cortita para Luis, sobre el tema del alcohol, particularmente yo lo había visto en su momento, en una discusión que hubo en las organizaciones no gubernamentales cercanas a la OMS, el tema de que el financiamiento completo, digamos, de todo lo que causa el alcohol, que es amplio, desde accidente automovilístico, los daños concretos que le hacen a las personas, un montón de cuestiones, si eso podía estar en una suma cero respecto a la impositividad, los impuestos, la industria, etc., ¿no? Si eso lo pensaron en esos términos, que recuerdo es una discusión pre-pandemia. Bueno, gracias por la pregunta. Yo no considero, digamos, no voy a usar medicinal. Cuando alguna agencia de medicamentos en el mundo apruebe al cannabidiol como medicamento, la voy a llamar medicinal, primera cosa. El uso paliativo que se le da al cannabidiol hoy yo no lo veo como una batalla. Tal vez en algún momento sea considerado formalmente un medicamento y no me parece una batalla como pelearse con la penicilina. No es una batalla en sí. Lo que sí está claro es que es un ariete en términos hoy de producción. Había una ley anterior que era bastante sensata, es decir, que siguiera el circuito de cualquier medicamento, si iba a ser usado como tal, pero esta última ley realmente hace fallar todo. Es decir, cuando vos abrís esto a la producción privada, que es lo que la industria quería, es decir, no el INTA investigando, la ANMAT mirando la trazabilidad, un médico atrás de cada prescripción, etcétera, etcétera, lo que tiene el control que tiene cualquier medicamento. Obviamente lo que pretendía la industria era abrir a una explotación masiva para llegar, y hablando de eufemismos, me olvidé de hablar del recreativo, otro eufemismo fantástico que la industria usa para drogas recreativas, o uso adulto, etcétera, etcétera. Son todos eufemismos que cubren uso narcótico, que es lo que hay que usar desde el punto de vista de lo que nosotros tratamos, ¿sí? A no ser que hagamos marketing. Entonces, no lo pongo dentro de las batallas, el tema medicinal. Tengo yo por lo menos un nivel de aceptación amplio porque tiene un uso paliativo y realmente le mejora la calidad de vida a muchísima gente en el tratamiento de diagnósticos específicos. Obviamente, insisto con esto, si todos lo saben, no está aprobada por ninguna agencia en el mundo, la agencia que controla el medicamento en el mundo, y considerada medicamento por ninguna agencia. ¿Sí? Por lo tanto, es un uso paliativo de un componente que tal vez a futuro, cuando, como cualquier medicamento sometido a todas las pruebas clínicas correspondientes, sea aceptado como tal. Mientras tanto, yo creo que lo correcto es no llamar medicinal al uso que se da del cannabidiol, un componente de los muchos que tiene la planta de marihuana. O sea, no lo meto en las batallas, esta gran batalla de la que hablamos, porque entraríamos entonces en una cosa media talibán a veces de pelearse contra cosas que no corresponde pelearse, y pongo el ejemplo de vuelta de la penicilina. Así que, por eso te digo, no es que esté ganada o perdida, porque no incorporo este debate, sí en los términos en los que acabo de referirme, dentro del gran debate si tiene que ser o no un mercado abierto y una mercancía como cualquier otra, todas las drogas psicoactivas, adictivas y tóxicas, o todas las mercancías psicoactivas, adictivas y tóxicas. Bueno, con respecto a la segunda parte de la pregunta, que era la compensación o la suma cero entre lo que el daño que produce y la compensación, yo creo que hay sustancias como esta, o hay drogas que tienen ya una aceptación social, con la cual tenemos una aceptación social, que sabemos que si le ponemos determinados límites
hay sociedades más organizadas en cuanto a su forma de vida, donde se autoorganizan como tales. Nuestra sociedad, además del 40 y pico % de pobreza, o el 60% de los niños y todo lo demás, es una sociedad muy desorganizada, muy poco obediente a ciertas racionalidades, digamos. Es una sociedad donde la automedicación está a la orden del día. Hay otras sociedades donde la automedicación no existe, no se toma como algo posible. Nosotros tenemos que ubicarnos en nuestra sociedad. Entonces, creo yo que cuando hablamos del tema de la publicidad, estamos, por ejemplo, diciendo, hoy nos inundan con publicidad permanente acerca de algo para dormir, algo para despertarte, algo para vivir 100 años, algo para que no te dé la nada, todo eso, en realidad, lo que esconde, porque de última, inclusive muchos son productos ventanibles, pero lo que esconde es el solucionar tu tema con un remedio. Y ojo, yo soy médico psiquiatra, yo tengo que decir que la evolución que ha habido en los antipsicóticos, los antidepresivos, ha sido maravillosa. Hoy hace que se recupere y entre en la normalidad y pueda trabajar mucha gente que antes era el loco que quedaba condenado por vida en los manicomios. Yo no estoy negando, no estamos negando las medicinas como tales, lo que significa la farmacología y los avances de la farmacología, la ayuda enorme como han sido ahora las vacunas y demás a la humanidad. Pero sí tenemos que poner, el Estado tiene la responsabilidad de que frente a la industria privada, cuya cuestión es la ganancia, y esto es legítimo y es lo que pretende hacer cualquiera que vende algo, poner un control y una regulación y una limitación que haga que la sociedad tome conciencia de las cosas que le producen problemas. Sí. Preguntas por allá atrás, ahí en el fondo. Hay un montón de pendientes, Bueno, por orden, así que les pido un poco de paciencia, por favor. Primero está el caballero, después el señor, después el otro señor. Sí, y vamos cerrando, tengo entendido, porque estamos en un horario ya Y no llevamos más preguntas. ¿La escucharon? donde esa mala costumbre de comer. A ver si soy breve. Soy Pablo de acá de Bariloche y de una ONG familiares. Nosotros, viendo lo que nos toca vivir en forma cotidiana, viendo lo que ocurre con la ley actual nacional y también la rionegrina, tienen un órgano de revisión que termina siendo, por lo menos el de Río Negro, lo más parecido a un martillo de goma que hay. Porque al momento de presentar las observaciones, se vota y por como está constituido, termina siendo una especie de escribanía de las políticas previas. Entonces no se puede generar ninguna corrección. Entonces la pregunta es, ¿tiene algún mecanismo de ver la ley nueva, esta de drogas, de autocorrección, viendo en función de qué es lo que pasa después en la realidad? A ver, toda ley que tiene esa parte tan compleja, Brillante pregunta. digamos, toda ley que es tan compleja, sin ninguna duda va a tener desde aportes y críticas y después en la práctica cuestiones que resultan o no resultan. Lo importante es cuál es la fuerza que tiene la propia sociedad para generar los cambios. Yo creo que hoy estamos, esto es opinión personal, desde hace unos años a esta parte, con una serie de discursos que lamentablemente, en función de una sobreactuación de los derechos de las personas, me hago cargo de lo que digo, de la sobreactuación sobre los derechos de las personas, dejamos de lado determinados derechos elementales que necesitan presupuesto, necesitan organización y necesitan ser tratados desde otra forma. Es decir, yo hoy, y yo soy partidario de todas las modificaciones que se han hecho, y digo, es importante que en Argentina yo hoy me puedo poner una X en el documento. Ahora, las personas trans siguen teniendo que prostituirse para poder vivir, porque pueden poner la X, pero lo que no se han modificado son las condiciones que hay alrededor de la problemática que existe en este sentido. Entonces hay mucha zaraza, diría el ministro de Economía, alrededor de todas estas cosas. Creo yo que la sociedad lamentablemente tiene voz muy fuerte, es muy vocinglera toda la cosa esta de la conquista de los supuestos derechos en un país donde esto en la práctica después no se corrobora con cuestiones que verdaderamente terminen sirviendo de la gente, ¿no? Yo he estado siempre en contra de la ley de desmanicomialización de Río Negro, que desmanicomializó en un lugar donde no había manicomio, como se dijo ayer, mientras no pudo hacerlo en lugares como
Córdoba, Buenos Aires y demás, donde los manicomios siguen existiendo, porque andamos a verlos a los sindicatos, a los que viven, a los proveedores, a todos los que viven de todo eso. Hola. Sí. Acá, hola, buen día, ¿cómo les va? Sí. Comparto, y gracias por la presentación del proyecto, comparto unos cuantos puntos y algunos artículos en particular del proyecto. La pregunta es, y en relación a algo que planteaba Mercedes recién, ¿qué se hace con la 26934, que es la ley del plan integral, que hasta donde entiendo es la que obliga al registro obligatorio que Mercedes planteaba? Es decir, me parece que muchas veces lo que tenemos son muchas leyes que después no cumplimos. La ley de salud mental me parece que quedó muy a medio camino, nunca se aumentó el presupuesto que el mismo Estado propone aumentar en la ley, y eso hizo que quedara por el camino. ¿Cómo hacer para que este proyecto de ley, en caso de ser aprobado, logre tener un acompañamiento desde el Poder Ejecutivo a continuación y que se implemente, como decía Mercedes, un registro que me parece muy bueno, que está planteado hace, si mal no recuerdo, entre 8 o 9 años, que es obligatorio y que en realidad después nunca se ejecutó? Sí, bueno. Esa es la ley ACOP, que nunca fue reglamentada. No, por eso la idea nuestra es una... Pero está promulgada, Sí, pero, a ver, sí. Esa ley que nombrabas es la llamada ley ACOP, que es una ley que nunca se reglamentó. Es más, hay artículos que dicen que para que se cumplan determinados sus objetos tiene que hacerlo la autoridad de aplicación. Al no haberse reglamentado, nunca se designó autoridad de aplicación. Voy a decir algo fuera del guión. El problema con la ley de salud mental, en mi manera de ver, no es instrumental, es conceptual. Que las adicciones estén ahí adentro es un problema conceptual, por lo que acabamos de decir. Ese es un reduccionismo trágico por los resultados. Trágico. No voy a hablar del tema de internación y del paciente con padecimiento mental. Hablo de cómo mira la ley de salud mental el problema de la drogodependencia. Entonces, la revisión de la ley de salud mental, que apresuradamente metió en un artículo a las adicciones, obedece a un cuestionamiento del paradigma. Directamente, no sé si soy claro, Carlos. Me parece que hay un problema ahí que tiene que ver con lo que nos pasó después de la ley en los resultados. En ver desde ahí solamente los derechos del consumidor paciente y no ver el problema global y haber evitado que año tras año cada vez nuevos consumidores sean arrojados al mercado de la droga porque la ley de salud mental no los contempla. Un pequeño mini aporte más desde la mirada clínica. Incluso el lapso que tiene el texto de la ley es que en el libro que el Estado argentino sacó, dice Ley Nacional de Salud Mental. Se olvidaron de poner adicciones. Porque la I incluye, pero a la vez excluye. Bueno, está claro, los psicoanalistas saben más de eso. No, yo le quería preguntar a Luis, en la confección y construcción de este proyecto, que me parece que es muy un aire, por lo menos desde algunos lugares de la política, que haya intenciones de proponer en la balanza otras cosas. Si están incluidas estas miradas, por ejemplo, acá hubo 3 miradas de lugares muy diferentes, ¿no? Concretitas, un padre de una organización,